Mateo 3, del 13 al 17. Mira qué palabra más hermosa hay aquí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así está muchas veces nuestras vidas. Nuestras vidas era Jesús, era el Hijo de Dios. Él iba a empezar su ministerio. Todavía no habían habido señales, no habían habido milagros todavía. Jesús era el tiempo señalado por el Padre para empezar a hacer algo, pero él tuvo que empezar a dar los primeros pasos. Y es que, hermano y hermana, cada vez que nosotros queremos ser usados por el Señor, hay un proceso en nuestras vidas que no podemos dejar de cumplir, porque Dios, en esta palabra, vamos a ver cómo Dios se mueve y qué proceso es el que hace Dios con nosotros, porque cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la imitación que tenemos que hacer hacia Él, porque Él dijo que lo imitáramos a Él. Ser imitadores de Jesús es lo que nos corresponde ahora, porque dice la palabra: el que dice estar en Él debe seguirlo, debe de andar como Él anduvo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos estas palabras, de que hay maneras, que son las maneras de Dios, que Él tiene para bendecir nuestras vidas. Dios nos bendice a su manera, no nos bendice a nuestra manera. Dios no puede bendecir vasos que no han sido lavados, vasos que no han sido purificados, vasos que no han hecho un cambio en su vida. Porque si Dios te está usando y todavía no has pasado por ese proceso, lo que Dios está haciendo contigo, si es que se puede llamar que es Dios, simplemente es algo carnal que no va a dar frutos, se puede caer en cualquier momento. Dice la palabra que el día y el fuego declarará la obra de cada uno. Si uno ha construido con paja, con madera, con barro, con metal, oro, plata, dice que el fuego, el día de la prueba, la probará. Y muchos, cuando han visto que su vida ha sido construida, que pensaban que tenían una gran obra, que pensaban que estaban haciendo una gran labor, pero todo era paja, todo era madera, y cuando viene el fuego de la prueba, todo se consume y todo se derriba. Por eso, sí, para construir como Dios quiere que construyamos, con materiales nobles, hay que pasar por este proceso. Aquí vemos que Galilea no era un lugar de profetas, y aparte tenía mala fama. Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles, o Galilea de las naciones, porque allí se reunían, allí había una confusión, no estaba el pueblo judío allí puro, sino que Galilea era un lugar donde, como le dijo, vemos en Juan 7:52, lo leemos en la escritura mejor, y te respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí vemos que ya había una noción de que Galilea era un lugar, allí va a salir un profeta, allí va a salir algo bueno. No. Natanael, en Juan 1:46 dice: Natanael le dijo, Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Mira, tú y yo también estamos muchas veces en ese lugar que Galilea
ese lugar de oscuridad, ese lugar donde parece que no hay luz, ese lugar donde parece que todo lo que hay es maldad. Y si tú miras tus barriadas, tú miras tu ciudad, tú miras tu entorno, te vas a ver muchas veces involucrado en ese lugar de tinieblas, y ahora uno tiene que empezar a dar pasos. Y vemos como Jesús dice que vino de Galilea a Juan. ¿Sabes quién era Juan? Juan era un profeta que se había criado con unos maestros bíblicos, se llamaban los Edenios. Yo estaba allí en ese lugar, cerquita del Mar Muerto, y allí estaban todavía las ruinas de ese lugar. En ese lugar, quien quería participar era como unos maestros bíblicos, tenían que dejarlo todo. Eran unos discípulos que eran estrictos en su manera de pensar, de hablar, de hacer, conocedores de las Escrituras 100%, y ahí se cría Juan el Bautista hasta los 30 años. Y cuando empieza su ministerio, Juan el Bautista lo que se mete es a decirle al pueblo, porque ya Juan ya estaba anunciado de que vendría: he aquí envío mi mensajero, el cual preparará camino delante del Señor. Y ese fue Juan el Bautista, que estaba preparando el camino. Mira, lo que prepara el camino es el arrepentimiento, porque Juan lo que estaba predicando era el arrepentimiento. Juan estaba predicando el arrepentimiento, y nunca habrá verdadera obediencia a Dios hasta que no demos los pasos y nos dirijamos hacia donde Él nos ha dicho. Jesús se mueve de Galilea al Jordán, y Juan predica el arrepentimiento. Mira, Jesús no necesitaba arrepentirse. Jesús no tenía de qué arrepentirse porque no había pecado en Él. Pero tú y yo sí que tenemos que dirigirnos a ese lugar, porque Él nos está mostrando a qué lugar tenemos que dirigirnos. Tenemos que dirigirnos del lugar donde estamos, de muerte, de oscuridad, de abandono, quizás de comodidad, de descanso, de no hacer nada, por lo que vemos a nuestro alrededor, hacia ese lugar de arrepentimiento y arrepentirnos realmente por todo aquello que debemos de arrepentirnos. Jesús lo hizo por obediencia. Jesús va a Juan por obediencia, porque era necesario dar ese ejemplo y Él tiene que cumplir toda la ley. El arrepentimiento nos va a capacitar como verdaderos creyentes. ¿Amén? El arrepentimiento nos va a capacitar como verdaderos creyentes. Y el arrepentimiento, como dije ayer, no es que un día yo me arrepiento de mis pecados, no es que un día yo me arrepiento y ya no me arrepiento nunca más, no. Es un río donde tú te sumerges ahí y tú dejas que tu corazón se vaya ablandando poco a poco, y tú reconoces que hay cosas en nuestra vida, pensamientos, acciones, gestos, maneras, actitudes, vicios, que tienen que ir rectificándose en nuestra vida, y uno tiene que ir arrepintiéndose de esas cosas para poder ser lavado, para poder ser cambiado y transformado. Cuando uno se arrepiente de todo eso, uno está preparando su corazón para recibir la lluvia del Espíritu Santo, de sus dones. Y todo eso parece que hoy está muy descuidado en la iglesia de Dios. El arrepentimiento está muy descuidado. Cuando yo vi un avivamiento en la juventud, en aquella época, hace años, todo lo que yo hacía era llevar a los jóvenes a ese lugar de arrepentimiento. Y los jóvenes tenían que haber estado en esos lugares. Aquí, mira, veo lágrimas, veo charquitos de lágrimas, me alegro, porque eso es señal de que hay corazones arrepentidos, corazones que buscan a Dios. Esa juventud se ponía de rodillas, venía el Espíritu Santo, nadie les tenía que decir que se pusieran de rodillas, ellos se ponían de rodillas, en la presencia de Dios empezaban a arrepentirse de sus pecados, clamaban por otros jóvenes, lloraban por otros jóvenes, en el Espíritu estaban abrazando a esa juventud que aún no conocían a Dios, y el Señor hacía el milagro, iba trayendo jóvenes. De no haber prácticamente juventud, que habían 5 jóvenes al principio, me acuerdo que en un retiro en Calella había más de 200 jóvenes buscando a Dios, arrepintiéndose, llenando ese lugar de la gloria de Dios. ¡Qué reuniones! ¡Qué gloria! Cuando yo hablo con personas que ya quizás no están, algunos están sirviendo al Señor, pero otros están apartados, porque, hermano, la vida cristiana es una vida de continuidad. Y si tú no buscas a Dios, te vas a enfriar. Si tú no te congregas, te vas a enfriar. Y el diablo buscará las 1000 y una tretas para que tú te desvíes de tus caminos.
por culpa del pastor, por culpa de los hermanos, por culpa de la iglesia, por culpa de la doctrina, por culpa de que, hermano, tú tienes que mirar al Señor. Tienes que seguir hacia adelante buscando al Señor y no mirar lo que tienes alrededor, porque todo lo que tienes alrededor te va a enfriar. Tienes que buscar y tienes que mirar a Dios. Y hay que entrar en ese espíritu. Mira, Mateo 9:13 dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar justo, no he venido a llamar a justo, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando tú ya entras en esa condición de ser justo, ya empiezas a retroceder. Justificados por Jesús, pero en la condición y sabiendo que necesitamos venir al Señor como pecadores. Justificados por la fe, cubiertos por la gracia de Jesús, pero pecadores arrepentidos por la gracia de Dios. Porque cuando tú te olvidas, hermano, lo importante de todo esto es que cuando uno se olvida de dónde fuiste, de dónde Dios lo sacó, cuando uno se olvida de dónde saliste, es que acabas endureciéndote y acabas mirando a tus hermanos por encima del hombro, creyéndote que tú eres más que los demás. Y tú tienes que mirar tu corazón y tienes que tener un corazón arrepentido, sabiendo de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te ha sacado. Porque si no, el Señor llega un momento en que te endurece. Él vio al pueblo fariseo y los vio duros de corazón. Miró a los fariseos, hombres que tenían ley, tenían de todo, sabían mucho, pero su corazón estaba endurecido. Y aquí les dice: id y ver lo que significa misericordia, id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justo, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando tú tienes un corazón arrepentido, vas a tener a Jesús cerca de ti siempre. Cuando tú tienes un corazón arrepentido y eres un corazón que se aflige por otro, tendrás a Jesús siempre muy cerca de ti. Sentirás la presencia de Dios muy cerca de ti, porque la naturaleza de Dios vendrá a ti y te hará sentir lo que siente el corazón de Jesús. La palabra que se utiliza en griego para arrepentimiento es metanoeo, y significa, esa palabra significa un cambio de mente. Fíjate, es un cambio de mente, de sentimiento y de voluntad en cuanto al pecado. Supone asumir una plena responsabilidad por nuestras malas acciones, ser responsable por nuestras malas acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado, abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. Y el resultado de todo eso, pues es un creyente verdadero. ¿Amén? Un creyente verdadero. Si quieres ser una persona religiosa, allá tú. Si quieres ser una persona usada por Dios, tienes que buscar a Dios, a la manera de Dios, y tienes que acercarte a Dios a su manera. Tenemos que hablar mucho con Dios, tenemos que hablar mucho con Dios, tenemos que hablar mucho con el Señor, para que abramos nuestro corazón. Normalmente nos cuesta abrir el corazón con alguien que desconocemos. Si tú no te fías de alguien, tú no abres tu corazón. ¿Es así? Si tú no tienes una verdadera amistad con alguien, te cuesta abrir tu corazón porque igual crees que te van a condenar, que te van a juzgar, que qué van a decir de ti, qué van a decir de mí. Entonces, no justo. Y cuando alguien te pregunta, ¿qué? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Todo el mundo está bien. ¿Cómo lo llevan? Ah, bien, voy. Vale. Lo justo, ¿verdad? Le dicen lo justito. Pero cuando estás en relación con un amigo que sabes que te va a comprender, porque un amigo es aquella persona que quizás te va a comprender, quizás se va a meter en tu pellejo y quizás te va a decir las verdades. Te va a decir, lo que estás haciendo no es correcto, no es verdad. No tienes que comportarte de esa manera. Mira, te comprendo, pero de verdad, ¿ves? Ese es el verdadero amigo, donde tú puedes abrir tu corazón a ese amigo. Si tú tienes a Jesús como un verdadero amigo, tú vas a abrir tu corazón a Jesús.
Vas a abrir tu corazón y le vas a decir: Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta angustia, tengo este problema, tengo este vicio, tengo esta... Y verás como poco a poco, ahí tú, abriendo tu corazón, vas a sentir como Él va a ser más cercano a ti cada día. Pero si tú te presentas a Él como un justo, como aquel justo que decía: Señor, tú sabes que yo diezmo, ofrendo, ayuno, yo no soy como ese publicano que está ahí pegándose golpes de pecho. Yo no soy como ese. Pero dice la palabra que ese que estaba pegándose golpes en el pecho diciendo que era pecador, arrepintiéndose de sus pecados, dice que salió justificado más que el otro que decía que cumplía con el Señor. Porque Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No ha venido a llamar a los justos. Por eso es importante que entendamos que nuestro interior tiene que estar en deuda siempre con el Señor, siempre en deuda, humillados en la presencia del Señor. ¿Amén? Amén. Bueno, no dormáis, ¿eh? Vale. Ayer fue un culto tremendo de fuego, de poder, pero no quiero quemar tanto pulmón. ¿Tenéis mucha buscada todavía de ayer? No. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Dios te dice en esta mañana, y Dios nos dice en esta mañana: cambia tus caminos. Jesús fue a Juan para bautizarse. Y la gente iba a Juan confesando sus pecados. ¿Tú crees que Jesús tenía pecado? No tenía pecado. Pero Él va a Juan porque era necesario cumplir con todo lo establecido por la ley. Y entonces ahí nos trae una enseñanza que tú y yo también tenemos que ir a Juan, a ese lugar donde hay confesión de pecados, a ese lugar donde hay arrepentimiento, a ese lugar donde tú y yo vamos a ser transformados y cambiados, porque es ahí donde Dios va a empezar a actuar en nuestras vidas. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la confesión es necesaria, pero no basta solo con confesar, hay que apartarse. Hay que apartarse. ¿Amén? Hay que rectificar, confesar y rectificar. Hermanos, en la vida cristiana todo esto es complicado porque tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que dejar hay que dejar tantas cosas que tenemos que aprender a humillarnos muchas veces. Fíjate lo que dice el Señor, porque es que el lenguaje del Señor es tan diferente al lenguaje humano. A mí me gusta el lenguaje del Señor. Dice: si tú sabes que tu hermano, tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a tu hermano a solas y habla con tu hermano y ponte de acuerdo con tu hermano. No dice espera a que tu hermano venga a ti, sino que si tú sabes que algo tiene, ve tú a tu hermano. ¿Entendemos cómo es el lenguaje del Espíritu Santo? Nos dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, a los que nos aborrecen, orar por ellos. ¿Cómo es el lenguaje del Señor que lo que hace es que nos deja en una condición donde no eres nada? Porque en el mundo intentamos retener nuestro orgullo, retener nuestra hombría, retener nuestra sensatez, pero es que todo eso lo rompe humanamente, lo rompe el Señor y nos hace vasos frágiles para que entendamos que todo eso no sirve para nada. Que me consideran un tonto, pues seré un tonto. Que se van a reír de mí, pues que se rían de mí. Pero si yo sé que... Pobre, está aquí cerquita. Cuando lo tiene ya no se pone rojo ya. Si yo sé que Andrés tiene algo conmigo, porque me mira mal, pasa por mi lado y me saluda, no, pero es verdad, esto es todo broma, esto es un cacho pan, esto es más bueno que el pan, esto no tiene nada suyo. Pero yo tendría que ir a él y decirle: Andrés, ¿te pasa algo? ¿Te he hecho algo? Igual te he ofendido sin querer. Y entonces, a sola, ¿verdad? Y entonces hablamos y todo se soluciona, ¿verdad?
Porque si yo espero que Él venga y él espera que yo vaya, siempre habrá ese muro de separación y el diablo se mete en medio. Esto no puede pasar en la iglesia. Tenemos que ser de este tipo de persona donde por el corazón. Amén. Acabo, hermanos. Es tanta la gloria de Dios que hay aquí en este lugar, es tanta la presencia de Dios que hay que me cuesta acabar. Y estoy deseando que llegue ya el fin de semana nuevo. Estoy deseando que llegue el viernes. Otra vez. Dice, yo necesito, decía Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Ay, que nosotros no somos dignos. Somos nosotros quienes necesitamos a Jesús. Somos nosotros los que hemos pecado, los que no somos dignos. Y sin embargo, Él, Jesús, viene a nosotros muchas veces. No te das cuenta de que eres tú y yo, que somos los que estamos mal, que en condición mal. Y aún en su misericordia Dios viene y te ofrece para que tú le sirvas. No te das cuenta de que Él te escoge. Aunque dices, soy yo que necesita, Señor, de ti. Soy yo el que debería ser limpiado. Soy yo que necesitaría, Señor, que tú trajeras sobre mí un bautismo, un arrepentimiento. Y Señor, y ahora sí tú vienes a mí. Señor, no soy digno. Pero el Señor le dice a Juan, es necesario que se cumpla toda la justicia de Dios. Es necesario. O sea, tú tienes que cumplir con Dios en todas las áreas. No solamente en las áreas que nos gustan. ¿Amén? No solamente en las áreas que nos gustan, sino en todo aquello, porque dice toda justicia de Dios. Mira, tan lleno de inmundicia, tan sucio, tan pecador, descarriado, perdido, y aún habiéndote negado, y tú vienes a mí. Me gustaría haber visto a Pedro, cuando después de haberlo negado el Señor viene a él. Y Pedro, sin aún mirarle a los ojos, le dice, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le dijo, Pedro me ama. Pedro me ama. ¿Cómo penetraron esas palabras? ¿Cómo penetraron esas palabras en el corazón de Pedro, verdad? Pedro me ama. Pues, te amo, Jesús, tú sabes que te amo. Apacienta mi cordero. Y otra vez, Pedro me ama. Señor, tú sabes que te amo. Ya compungido, ya roto. Pedro me ama, ya roto, ya rompiendo lágrimas, lleno, ahí sanando su corazón. Porque cuando fue y resucitó Jesús de entre los muertos, le dijo, ve a mis discípulos y a Pedro. Porque Pedro parecía que ya no se consideraba discípulo. Ve a mis discípulos y a Pedro y dile que yo he resucitado. Y es que aunque tú has fallado al Señor, Dios todavía cuenta contigo. Aunque tú has fallado al Señor y yo he fallado al Señor, Dios cuenta con nosotros. Aunque no lo merezcamos. Pero cuando Dios ve tu corazón, porque sabe que en la presión muchas veces le fallamos al Señor. Pero hermano y hermana, estamos aprendiendo de los errores para rectificar. Y nos va a ayudar el Señor. Vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver una iglesia floreciente y llena del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Dios os bendiga. Que tengáis una buena semana. Gracias.